estamos en el cuarto día de esta semana y en este momento, en esta plaza, Barrientos, alrededor de un montón de cosas que ustedes podrán o no relacionar con eso de las bibliotecas, con eso de la palabra, con eso de lo simbólico también. Vamos a conversar, este nombre es bastante rimbombante, bonito, vamos a ver qué tanto ahondamos en él. Se llama Bibliotecas Divergentes y Memorias Subalternas. Hoy nos acompañan todas a mis espaldas Andrea Quelal Tarapuez, que ya nos saludó. Andrea es una mujer indígena del pueblo de Los Pastos, del resguardo indígena del Gran Cumbal, del departamento de Nariño. Es estudiante de Derecho de esta universidad y es estudiante también de Economía de la Universidad Nacional. Y es investigadora de la lengua propia del pueblo de Los Pastos y poeta de poesía indígena. Isabel Cristina Romaña es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia y normalista superior. Es una maestra. Participa de los semilleros de investigación EDI y Giagu Bantú de la Facultad de Educación de esta universidad. Es integrante del programa de estudios de las africanías y del estudio de educación y ruralidad de la misma facultad y acompaña también desde el proceso de permanencia universitaria a estudiantes, maestros, administrativos a la universidad completa. Steve Nigel Steele, ¿sí lo pronuncié bien? Mel, que está por allí, es un hombre raizal, caribeño, es poeta, es integrante y cofundador de The Roots Project, coordinador general de la iniciativa de Udea Diversa actualmente y es docente de literaturas africanas y caribeñas en la Universidad de Antioquia. Un poquito de esto que ahorita ellos y ellas nos van a pues ampliar también quienes vienen siendo actualmente. Y para darle como introducción a ese tema del que vamos a conversar, voy a traer al encuentro a la poeta María Luz Melia Alzate Perea. Es una poeta de Mistrato Risaralda y dice así: busco una palabra propia de esta cuna, que no venga del latín, que sea de este lado, que se geste en este suelo. Busco una palabra que no sea tan importada, tan transformada, tan rotulada, tan extranjera, tan ajena, tan lejana. Para hablar de bibliotecas divergentes y memorias subalternas, hemos invitado a 3 personas que en sus tránsitos vitales, personales y académicos han buscado la palabra propia, no tan extranjera, no tan lejana, como dice el poema. No son bibliotecarias, tampoco ofician como promotoras de lecturas, escrituras y oralidades, y pese a esto, o tal vez por ello, diría Benedetti, han sido sembradores de palabras divergentes en términos culturales, políticos, éticos, académicos. Y por eso, por encarnar en su hacer y en sus ideas esas bellas rebeldías palabreadas, en tanto, yo diría, activistas, afro, indígenas, raizal, es que nos acompañan hoy para conversar alrededor de los cómo y esos quizás para qué es de las bibliotecas y de las prácticas de lecturas, escrituras y oralidades en la construcción de memorias, de nuevos lenguajes, de otros referentes, de maneras distintas de hacer biblioteca y de ser en la palabra. Y creemos en la vigencia de este tema porque en la Universidad de Antioquia, reconociendo todas las transformaciones, por supuesto, sentimos que persisten también formas discursivas, hegemónicas quizás, que a veces subalternizan ciertos decires y haceres que no caben en el empaquetamiento académico. Esto se ve en cosas como la escritura académica, en las publicaciones, en ciertas narrativas, en escrituras diversas, en los referentes que son validados o ninguneados, en la disputa también entre conocimientos, ciencias, saberes, y en una suerte de consumo cultural que muchas veces los pueblos sienten que se hace a través de las instituciones, como la universidad, las bibliotecas, museos. La universidad habla, pero la universidad escucha. ¿De qué manera? Partiendo pues de la idea de que las palabras
son ladrillos para construir el mundo social y no solamente para nombrarlo. Voy a lanzar un par de preguntas, solo voy a hacerles 2 preguntas, el resto corre por cuenta vuestra. Vamos a ver qué sale, porque pues estas personas que nos acompañan han generado también bastante movimiento en la universidad a partir también de sus poéticas y sus retóricas. Entonces la primera palabra que tengo es: ¿cuál ha sido o están siendo sus resistencias y luchas, quizás reivindicaciones, en la universidad y en sus comunidades en relación con la palabra, ¿cierto? Que esa palabra que ya sabemos es pensamiento y acción. ¿Cuáles han sido o están siendo esas luchas, esas resistencias? Y con esto pues creo que pueden perfectamente ampliar también su presentación alrededor de lo que hacen. André, ¿quisieras empezar? Hola. Bueno, pues primero como agradecerles por el espacio. Yo siento que la invitación del día de hoy es como muy importante porque es darnos de pronto esa reflexión sobre el tema de dónde está el conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, yo vengo del pueblo de Los Pastos, que está ubicado en el departamento de Nariño, al sur del país. Y prácticamente el pueblo de Los Pastos es uno de los pueblos indígenas binacional, es decir, que está ubicado al sur de Colombia, pero también al norte del Ecuador, en la provincia del Carchi. En ese sentido, nosotros hemos venido caminando algo muy bonito que es el pensamiento propio, ¿no? Volver al pensamiento propio. Y dentro de volver al pensamiento propio ha sido necesario caminar el tema de la recuperación o desatar o despertar la lengua de los pastos. En ese sentido, ¿de dónde está el conocimiento? Se ha acostumbrado a pensar que el conocimiento está en una biblioteca, que está, digamos, guardado detrás de algunos libros, coleccionado de pronto algunos libros, ¿no? Pero también la reflexión en este espacio es mirar dónde hay otras lecturas que de pronto no hemos aprendido a leerla, ¿no? En nuestro pueblo, los mayores y las mayores siempre han dicho que la naturaleza es el libro abierto. Y en ese sentido es cómo lo aprendemos a leer, ¿no? Y de pronto acá en el contexto de la ciudad se ha venido hablando de cómo de pronto los barrios, las calles, el mundo citadino también merecen una lectura. Desde las luchas o el proceso de reivindicación que se ha llevado a cabo en el pueblo de Los Pastos, tiene que ver con un poco con el tema del despertar de la lengua, porque en la actualidad desde la academia se ha dicho que la lengua de los pastos es una lengua muerta, es decir, que no se habla. Y digamos, esa es una afirmación de pronto muy extrema, porque decir que la lengua de los pastos es una de las lenguas muertas implica que el pueblo está muerto, que no hay una cultura, que de pronto ha desaparecido, ¿no? Y entonces cuando nosotros venimos de nuestro pueblo, de nuestras comunidades a las grandes ciudades a estudiar y nos encontramos de pronto en este espacio, siempre nos han dicho que nosotros ya no somos indígenas, ¿no? Entonces está como en juego también el tema del reconocimiento. Nosotros hemos dicho, sí estamos presentes, la lengua está presente, está de pronto dormida y hay que irla despertando, porque si bien no hay hablantes, nosotros conservamos en nuestros apellidos, en los sitios sagrados, en los lugares, conservamos una lectura del mundo desde nuestra cosmovisión y desde nuestro pensamiento propio a través de la lengua propia. Entonces, en ese proceso investigativo hemos venido intentando descifrar el mundo de los pastos. Y en ese sentido, la lengua ha sido como ese motor, digamos, de todos los significados que tiene nuestro mundo, ¿no? Y cuando uno descifra la lengua, se ha dado cuenta que esa lectura en sí es como poética. Entonces hemos venido haciendo poesía de lengua de los pastos, también como un proceso de pronto de decir la lengua no está muerta, está presente y es posible volverla a hablar.
Han habido de pronto a nivel de América Latina, incluso en otras partes del mundo, experiencias de que se ha vuelto a hablar la lengua, ¿no? De pronto nosotros estamos empezando a caminar ese proceso. Sabemos que no es un proceso fácil, es un proceso que tomará muchos años, pero que es necesario empezar a dar la discusión, ¿no? Y dentro de esa dar discusión también es importante reconocer de dónde parte el conocimiento. Y de pronto dentro de una experiencia dentro de la Universidad de Antioquia es que el papel no únicamente queda como en decir, ya, la Universidad de Antioquia es diversa porque tiene tantas personas indígenas, tantas personas afro, tantas personas de otros pueblos. La universidad es diversa si se tiene a pensar cómo dentro de la universidad se acoge otras formas de pensamiento de pronto no convencionales. En ese sentido, dentro de la universidad hemos venido caminando, han habido muchos espacios, por ejemplo, desde mi carrera, desde el derecho, espacios de pensarse de pronto otras formas de hacer justicia, otras formas de hacer derecho que no sean únicamente las occidentales. Entonces, esa ha sido pues una de las luchas principales a través del despertar de la lengua, a través de la poesía y a través de dar otras lecturas, ¿no? Los mayores decían que la naturaleza es el libro abierto, y que ahí está abierto, que uno tiene que aprenderlo a leer, a descifrar. Entonces hemos venido descifrando ese libro abierto de la naturaleza y para eso ha sido necesario caminar el territorio, conocer los páramos, conocer las lagunas, conocer los volcanes, conocer el lenguaje del fuego, ¿no? Entonces hemos venido también caminando ese territorio, pero también como estamos de pronto en otro territorio que también es ancestral y que ha cambiado, también hemos visto necesario como dar la lectura de pronto al barrio, la lectura a la ciudad, la lectura de pronto de lo que hemos considerado como lo citadino. Entonces el conocimiento está en muchas partes, no únicamente está alojado de pronto en un lugar que se ha denominado biblioteca. El conocimiento es diverso, es amplio y en ese sentido es necesario como reconocerlo y aprender a leerlo, ¿no? Porque los mayores dicen el conocimiento está ahí, pero bueno, ¿cómo lo desciframos o cómo lo empezamos a leer? Bye. Bueno, para todos y todas, nuevamente muy buenos días. Haciendo alusión al conocimiento, bueno, si bien en las comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras, el conocimiento precisamente no está como lo vivenciamos acá en la universidad. Acá normalmente la biblioteca es el símbolo, el centro de la universidad y todos los saberes llegan allá. Los libros, a quienes leemos, siempre normalmente nos están referenciando personas de afuera. Entonces los europeos, los griegos, un montón de personas. Yo recuerdo que de hecho fui auxiliar de la biblioteca durante varios años y una de las normas básicas para igual pues interactuar en el espacio es hable bajito, no hable tan fuerte, porque claro, la idea es no irrumpir en la concentración del otro, porque pues si todos vamos a estudiar, pues lo mínimo es tener algo de concentración. Pero resulta que en nuestras comunidades los procesos de oralidad y conocimiento no funcionan de esa manera. Pues imagínense ustedes en pleno río Atrato con toda esa corriente, porque el río Atrato nunca es estático, siempre se está moviendo. Entonces imagínense ustedes uno de orilla a orilla hablándole a otra persona bajito, pues imposible. Entonces por ese motivo hablamos fuerte, muy fuerte, pues la idea es que el otro nos escuche de la mejor manera posible. Y el conocimiento precisamente no está en un libro. De ahí la importancia de la oralidad porque normalmente lo transmitimos al otro. Lo transmitimos, lo contamos, lo bailamos, lo narramos. Mientras estamos en las actividades cotidianas o en lo que implica la elaboración de los alimentos, ahí estamos también entregando conocimiento. Inclusive el conocimiento también lo vemos reflejado en el mayor o las mayoras. Las mayoras, los abuelos, ellos son los que van empezando a contar qué pasó, cómo es esto,
cómo es el mundo, esas visiones del mundo. Y esos son esa es parte de la fuente de conocimiento que uno va aprendiendo. Pues si bien, claro, está la escuela, pero esas primeras fuentes son ellos, esa fuente vital, esa fuente viva. Entonces no es como el libro, que si bien es un artefacto, pero en la medida en que uno lo lea, pues como que sigue ahí, está viviendo, pero está ahí quieto. Muy distinto a uno hablar con el otro, sentarse con el otro, contar qué está sucediendo. Y como el río no solamente es el medio de transporte o por donde pasa el agua, ¿cierto? Sino que el río también es ese espacio también donde confluye la vida cotidiana. Entonces en el río se lava, en el río también se intercambia, en el río también pasan muchas cosas. Como el río también es el centro de la vida o el agua como ese elemento vital de nuestras comunidades. Y pensando también en esas resistencias, pues bueno, en el caso de las comunidades afrocolombianas o comunidades negras, pues si bien traemos a colación esas experiencias como la trata transatlántica o ese momento histórico que en algún momento les comentaron donde traen a los hermanos de África que no eran esclavos, ellos fueron esclavizados, que es distinto. Y claro, al llegar a un territorio que no conocen, a otra tierra, a otra zona, no solamente se les despoja de su condición de humano, porque incluso quedan por debajo incluso del animal, sino también cómo se despoja al otro de su identidad, de su lengua, de un montón de cosas. Sin embargo, las resistencias también vienen desde allí, porque entonces está también la experiencia libertaria, como la experiencia de Ben Cosbiojo, o también como la lengua no desaparece, sino que nos ingeniamos otras maneras de seguirla hablando. Entonces, bueno, vamos aprendiendo el español, pero entre la misma comunidad, cómo nos seguimos comunicando. Entonces, parte de esa resistencia o esas pervivencias también es la lengua palenquera. Chocoro, ese tipo de palabras, algunos apellidos, carabalí, esas también son esas formas de que la lengua sigue ahí viva. Entonces, cómo la lengua también resiste, incluso al día de hoy, en un contexto como la universidad, también la lengua hace procesos para resistir, porque si bien no dentro de nuestro canon, como les decía hace un momento, a quienes leemos, ¿quién de ustedes en el colegio o en estos momentos ha leído autores afro o autores indígenas? ¿Y qué ha leído? Entonces miren que esos también son parte de esas ausencias. De hecho, también la necesidad de nuestros referentes, a quienes leemos, cómo los leemos, a quienes reconocemos. De hecho, estos días el Centro de Documentación de Afrodiaspórico, que estos días ha tomado o ha estado o han escuchado mucho de él, es también como parte de esas resistencias o esas luchas a que esas otras epistemologías, esas otras formas de conocimiento también habiten la universidad. Porque bueno, leemos a una cantidad de personas, pero referentes de mi comunidad y son escasos. A veces es complejo registrarlos. O si están los libros, pues no todos están acá, hay que mirar otras formas de adquirirlos. Pero no solamente es el libro en tanto objeto material, es también todas esas otras formas de conocer que traen consigo esas luchas. Y también como incluso la misma estructura de la universidad está configurada de tal manera de que esos otros saberes cómo llegan. O sea, a veces es complejo en el programa de un curso X, curso cualquiera, qué tipo de autores es parte de la bibliografía obligatoria o la bibliografía básica. Y difícilmente usted va a encontrar un autor afro. Entonces también es en parte de esas resistencias como que esas otras maneras, esas otras epistemologías también puedan llegar, también puedan convivir ahí. Ahorita les hago otras preguntas que se me ocurrieron.
Manin Fiala 1. Mi name is Steve. We come from San Andreas Island. Mi one Filisai Fiala 1 One Love. Buenos días para todos y todas. Les acabo de saludar en la lengua criollo del pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, agradeciendo la invitación a la Escuela Interamericana de Bibliotecología a esta Semana de la Palabra, agradeciendo también que abran y propicien este espacio y este diálogo en torno a estas otras experiencias del mundo que por muchos siglos, por mucho tiempo, no tuvieron cabida en el espacio universitario, salvo por la iniciativa, por la resistencia, por la reexistencia de aquellos sujetos y sujetas que, encarnando una diversidad objetivada por otros en un lugar de poder, decidieron hacerla manifiesta y retar y problematizar el proyecto educativo institucional de una universidad que, vale decirlo con todo rigor, sigue apareciendo como un préstamo cultural en nuestros contextos en la medida en que no se ha arraigado. Esto lo señalo a propósito de la experiencia raizal del mundo, que es mi experiencia. Una experiencia que en principio fue colonial. Una experiencia que en principio buscaba mi asimilación cultural y lingüística a la norma cultural de la colombianidad, marcada por atributos como el catolicismo, como la lengua española, como el blanqueamiento físico y cultural como norma de socialización, y en esa medida como una constante desapropiación de todos los entramados afectivos, simbólicos, cognitivos, propios de mi cultura, legados por mis ancestros y ancestras de generación en generación. Honrar la palabra de las mujeres que me antecedieron en esta conversa me resulta bastante retador, porque ambas ellas han expuesto elementos de mucho peso para este entramado de palabras que hoy queremos poner a circular entre nosotros, nosotras, nosotres. Y en ese sentido quisiera destacar pues varios elementos. Lo primero es comprender en qué escenario estamos situados y situadas, a que hacemos referencia pues desde nuestras experiencias cuando hablamos de una biblioteca, mucho más cuando la adjetivamos como una experiencia subalterna. Y yo me atrevería a decir, Vivi, trascender un poco la experiencia de la resistencia. Y tal como M.S. Ser nos decía, hacer ese tránsito de comunidades de resistencia a comunidades de dignidad. Estamos en una universidad que, como les decía, encarnó por mucho tiempo el proyecto civilizatorio occidental. Un proyecto civilizatorio que tenía una idea única válida de lo que era conocimiento. Y no solamente del conocimiento, sino también de lo que era un modo de vida aceptable o no. Digamos que tal como reza la sociología de las emergencias, a toda epistemología se corresponde una ontología. Eso quiere decir que a toda idea de conocimiento se corresponde una idea de humanidad. Y en la idea de conocimiento arraigada en este proyecto civilizatorio eran desconocidas, ¿sí?, todas estas otras manifestaciones propias de la diversidad que es connatural a la condición humana, incluso a la condición de la vida misma. Y en ese orden de ideas, las bibliotecas fueron concebidas como ese centro de poder de la ciudad letrada. La ciudad letrada entendida como el bastión de la cultura escrita. Una cultura escrita que
como contrapeso o contramedida, tenía todas estas normas de referencia que situaban a las culturas orales como culturas ágrafas, como culturas que no tenían literacidades propias. Y en esa medida nuestros pueblos por mucho tiempo, y no solamente nuestros pueblos, sino también sus acervos, sus saberes, sus conocimientos, fueron desconocidos como válidos, porque obviamente no se ajustaban a esa norma cultural de lo que era el ser humano y de lo que era el conocimiento para Occidente. Entonces, esa situación es importante que la advirtamos, porque cuando la problematizamos entendemos que en los márgenes, en los extramuros, en las fronteras de esta ciudad letrada que es porosa, ¿sí? Que no es inmóvil o atemporal, se está produciendo saber y conocimiento que también es importante para quien lo vive, para quien tiene una experiencia de mundo. Y es ahí donde traigo las experiencias concretas del pueblo raizal, donde afirmo con toda seguridad que nuestras primeras bibliotecas fueron nuestros ancianos, nuestras ancianas. Ese concilio de las personas mayores y mayoras en nuestras comunidades son las portadoras de la memoria cultural más viva de nuestro pueblo y de alguna manera las encargadas de transmitir intergeneracionalmente todos estos conocimientos y saberes que han acumulado a lo largo de su existencia y que han resultado útiles para el desarrollo de la vida en el contexto de nuestras islas. Otra biblioteca, si se quiere, fueron nuestras casas. Nuestra escuela era domiciliaria. Nosotros no teníamos que ir a otro lugar, ¿sí?, a que otras personas nos enseñaran lo que era la vida o cómo debía vivirse. La casa de los abuelos, de las abuelas, o muchas veces su presencia siendo la casa, fue ese canasto, fue ese repositorio de saber que en medio de las vivencias cotidianas estaba compartiéndonos todo ese acumulado de vida que estaba representado en él. Y señalo estas dos referencias a propósito de las culturas orales. Culturas orales que, a diferencia de las culturas escritas, escogieron otras técnicas y dispositivos de memorización, ¿sí? Nosotros, al ser descendientes de africanos y africanas, bebimos mucho de esta oralidad como técnica, dispositivo de memorización, de transmisión de conocimientos de una generación a otra, con un valor filosófico grandísimo. Y a diferencia, muy seguramente los europeos no escribimos libros, ¿no?, sino que invocamos proverbios o refranes o dichos. Y eso es lo que expresa finalmente la síntesis de una experiencia cultural de vida que, bueno, no está normada por grafías ni por símbolos, sino que está representada en otro tipo de manifestaciones. Y para seguir en esta conversa quisiera traer a Roland Barthes cuando él dice que separar a una persona de su literacidad es separarla de su humanidad.
y esta representación que ha pervivido por mucho tiempo de que las culturas orales no son culturas capaces de leer el mundo porque no lo escriben, es realmente un prejuicio escalado históricamente, donde pues la experiencia occidental del occidente moderno ha posicionado su experiencia como la única válida y posible. Porque ¿qué hay de la literacidad presente en nuestros cuerpos? ¿Qué hay de la literacidad presente en todas las manifestaciones creativas? Y aquí secundo mucho lo que la compañera ahorita expresaba en esa primera pues, intervención que habría esta palabra. Creo que esta ciudad letrada, que se ha erigido como un centro de poder de la cultura escrita, donde la escritura nos avasalla por doquier, ha visto cómo esa porosidad que la caracteriza la ha empezado a resquebrajar y a fragmentar, y cómo poco a poco la escritura se ha irrigado en las fuentes del oral. Y al irrigarse en las fuentes del oral, ha conocido otras experiencias de mundo que le han permitido no solamente enriquecer este espacio universitario, sino arraigarlo también en un contexto que es tan diverso como su composición misma. Y en esa medida reconocer otros conocimientos y otras personas, portadores, portadoras de los mismos. Entonces, Vivi, yo dejaría ahí como para que sigamos conversando. Gracias. Sí, ¿quiere ya o ahorita? Ahorita, bueno, listo. Yo quiero, pues, eso sí suena, ¿no? Aló, sí, ¿me escuchan? Bueno, como quiero recoger unas cositas para hacerles la última pregunta por parte mía y ya nos abrimos. Este asunto de lo que cabe también en una biblioteca, me parece que voy viendo o queda siendo un poco claro que no se trata simplemente de que de que los pueblos aparezcan en la bibliografía, ¿cierto? No sé, esa diversidad cuando cabe en la biblioteca no se limita, no se restringe a que yo encuentre libros en lengua indígena o con referentes afro. Sí, no se supedita pues no se supedita a eso, aunque eso es muy importante. Estamos hablando también de unas formas. ¿Qué formas de saber, de compartir, de pensar, de hacer caben en una biblioteca? Y me parece acá importante como resaltar que la biblioteca no es una cosa terminada, a pesar de que tenga una herencia enorme que va como de pronto condicionando un poco las maneras en que nos relacionamos con ellas, pero no hay una sola forma de biblioteca. Tal vez no sea no sea la búsqueda, no sea por cómo debería ser, sino que ayer hablaban también de esos apellidos que les ponemos a las bibliotecas y quizás eso de biblioteca situada quiera decir que cada territorio tendrá su biblioteca y sus formas. Y cuando hablaban de esto de la casa domiciliaria, la biblioteca que es casa, eso no es de antaño, no es como si hace muchos años antes así fuese. Ayer mismo nos estaban contando, así sigue siendo, ¿cierto? No son estas grandes estructuras en todas partes. Hay muchas formas de hacer biblioteca. Y esto de separar las personas de su literacidad, es separarlas de su humanidad. Aquí estamos hablando pues de pueblos originarios, ¿cierto? De raizales, afro, indígenas. Yo no pertenezco a ninguno de esos pueblos, yo pertenezco a Niquiacamacol por la 61, que es donde vivo, en Bello, un barrio, pero también allí hay personas que se han visto despojadas de su palabra, que son personas que tampoco han adquirido el código alfanumérico, que no saben leer y escribir y que tienen muchos años ya.
pero que por no saber leer ni escribir, ellas mismas se han sentido subalternizadas o ellas mismas se van poniendo debajo de cualquier zapato. Sí, porque yo no sé, porque soy bruto, porque no, es que yo no tengo acceso a eso, yo no puedo llegar. Pero así también les han hecho sentir y saber, cuando no les ofrecen un trabajo, cuando los mal remuneran, porque no saben leer y escribir, ¿sí? Aunque tengan todos los saberes que puedan necesitar. Entonces, como que estas cosas también bacano irlo mirando en lo cotidiano y como también en unas bibliotecas se les abren o se les cierran puertas a personas de acuerdo a esos lenguajes que sí tengan o esas formas con las que sí congenien. ¿Qué es lo que sí cabe en una biblioteca y qué está por fuera de ella todavía? En relación con esto, la segunda y última pregunta es la siguiente. Súper fácil, Isa ya ahorita como que medio la esbozo, le va a tocar ampliar o se inventa otra cosa. Desde sus lugares, como mujeres, en el caso de Isa y Andrea, como indígenas, afro, raizal, académicos, poetas, maestras, ¿cuál ha sido su relación con las bibliotecas? Con cualquier idea que tengan de biblioteca, con esa palabra, ¿cuál ha sido su relación? ¿Qué barreras o qué restricciones o qué ausencias han encontrado en las formas, en las prácticas, en los recursos, en las mediaciones, es decir, en todo lo que converge en la biblioteca, ¿sí? O que también qué posibilidades vislumbran o se imaginan que puede haber o han descubierto que pueden existir. Y en este caso, tanto a Isa como a Steve les pediría que nos contaran qué es eso del Centro de Documentación Afrodiaspórico y por qué tanto alboroto con ese tema. Porque tú medio lo mencionaste, pero estoy segura que muchas no tienen ni idea de lo que está pasando en este momento. Entonces a ambos, pues para que por favor nos cuenten, listo, desde sus lugares, como militantes, como mujeres afro-raizales, que esa biblioteca que esté en su imaginario, ¿qué lugar ha tenido para ustedes? ¿Sí? O que no ha tenido. ¿Quieren invertir el orden? Mentira, no. No, pues como Sí, eso, que ya le tocó mucho tiempo callar y Bueno, la relación con la biblioteca de pronto convencional, tradicional, es de pronto el mismo sentir que han venido sintiendo los mayores y las mayores de mi territorio, y es que estamos tras ese pensamiento prestado, tras la lengua prestada. Entonces, digamos, uno se encuentra en los espacios, lo que comentaban algunos compañeros, autores, autoras que de pronto vienen de Occidente y que no se han reconocido los saberes propios dentro de nuestras territorialidades. Esa ha sido como la experiencia, ¿no? Que uno se encuentra siempre ese pensamiento prestado desde la academia, incluso desde el que hacer la poesía. Y hacer la poesía también ha sido complejo porque en la biblioteca lo que uno se encuentra de pronto es unas formas establecidas del cómo hacer la poesía, ¿no? Y salirse de esas formas también ha sido complejo porque entonces es, bueno, es una nueva propuesta o de pronto es algo que estamos siguiéndole el hilo a lo occidental, ¿no? A ese pensamiento prestado de que tanto hablan los mayores. Regresar al pensamiento propio ha sido una lucha de pronto contra ese conocimiento convencional y tradicional, porque es de pronto salirse de esos cánones del qué hacer o del cómo se concibe el conocimiento. En ese sentido, hemos también trabajado como algunas bibliotecas alternas en mi resguardo, en mi territorio. Existe una biblioteca de los machines, que está ubicada en la vereda Tasmac, que también se centra como en ese saber de cómo de pronto la oralidad se encuentra dentro de un espacio propio dentro de nuestro territorio. Y ese ha sido también un reconocimiento de los saberes que hemos tenido en el territorio, que también merecen el mismo respeto o de pronto el mismo nivel que otros conocimientos de pronto de índole occidental, ¿no? Entonces también ese ha sido como ese relacionamiento de cómo hacemos
para salirnos de lo convencional o darle a entender de pronto a la academia que hay otros saberes que también merecen el mismo nivel que de pronto otros conocimientos y otros saberes, ¿no? Entonces, esa ha sido como la lucha, una experiencia de pronto de salirnos de ese pensamiento prestada, de esa lengua prestada a nivel de Colombia, dentro de las nacionalidades indígenas. Tenemos más de 114 pueblos indígenas, más de 114 conocimientos y formas de ver y entender el mundo. De pronto se ha dicho que hay 68 lenguas indígenas. Nos atrevemos a decir que hay más lenguas indígenas que están pensadas de pronto de esas formas no occidentales, ¿no? Y hay unos conocimientos y unos mundos de pronto por explorar y que de pronto la misma biblioteca ha restringido ese acceso a otros conocimientos. Entonces, también son esas experiencias de conocer otras cosas que de pronto están vivenciándose en nuestro mismo territorio. El reconocimiento me parece clave porque incluso partir de que estamos en esta universidad también es partir que ancestralmente este fue un territorio sagrado y fue un territorio indígena, ¿no? Que lo sigue siendo. Y que si bien la ciudad se ha cimentado bajo lo que es el territorio indígena, digamos, se sigue plasmando unos conocimientos y una sabiduría que de pronto la ciudad no ha logrado opacar. Entonces también es reconocer esos saberes y de pronto como una nueva propuesta desde la bibliotecología de que también hay otros conocimientos que son válidos dentro de la academia y que también pueden ayudar a construir con los conocimientos convencionales. Dentro de las que ya existen y desde las experiencias que has tenido, no has visto posibilidades como de, no sé, de agrietar. Entonces, una nueva biblioteca, una biblioteca a otra, la biblioteca de los machines, hecha pues por ustedes desde sus formas. ¿Hubo alguna interacción con alguna de esas bibliotecas, digamos, tradicionales, donde creyeras, pudiste encontrar apertura o que pudiera moverse un poquito, como que temblara un poquito para que ustedes también se sintieran en un lugar? ¿O qué? Hablar de una biblioteca en los resguardos indígenas o en los pueblos indígenas siempre ha sido complejo, ¿no? Porque entonces está de pronto la problemática de si estamos escribiendo la oralidad. Y eso ha sido una lucha que se ha dado con los mayores y con las mayores, incluso en el mismo sentido de cómo hoy las mayorías de las lenguas indígenas se han escrito o han caído en la escrituralidad bajo la alfabetización, no sabiendo que nuestras formas propias de escritura parten de las grafías, de los símbolos, de la simbología, de las pinturas y de otras formas. Entonces, cuando se habla de pronto de una biblioteca pensada por y para nosotros dentro de nuestros territorios, también es esa disputa, bueno, entonces vamos a acabar con la oralidad, con lo tradicional, de pronto con eso que ha dado vida a nuestros pueblos originarios y entonces vamos a caer como en lo que decían en lo citadino, en lo letrado, como se ha entendido, ¿no? Eso ha sido problemático, pero sin embargo también se ha entendido que la biblioteca también es un espacio que se debe reivindicar. Y en ese sentido ha sido necesario traer o aludir a un espacio de biblioteca a nuestros autores propios, porque han habido, o sea, no quiere decir que en un espacio de biblioteca que no hay autores indígenas, no es porque no hayan habido avances o estudios desde la parte investigativa o desde la parte de autores indígenas, sino porque han sido opacados en ese mismo jerarquizar de pronto de los saberes, ¿no? Pero sí los hay. Entonces hemos dicho, si estamos en un territorio indígena es necesario conocer cuáles han sido esos autores o autoras, líderes, lideresas indígenas que también le han aportado a esa sabiduría y que han escrito algo y hay que leernos. Entonces no únicamente basta como leerlo de afuera, sino también leerlo de adentro, el pensamiento de adentro, ¿no? A pesar de que en muchas veces esté escrito desde la lengua prestada, desde el español, pero también hay muchos autores y autoras que han hecho el ejercicio de escribir en lengua propia, ¿no? Entonces, digamos, ahí está ese saber. Y claro, ha sido problemático en sus inicios, creo que sigue siendo problemático y seguirá siendo problemático, pero también es reconocer en los tiempos en los que estamos, ¿no? En las tecnologías, en los libros, en los videos,
Y también son otras formas de cómo damos a entender la lengua y cómo de pronto nos prestamos o de pronto estamos al tanto de esas dinámicas de la sociedad, ¿no? No podemos quedarnos atrás, sino también como utilizar esas herramientas a nuestro favor para empezar como a divulgar nuestros conocimientos y en este caso pues también la lengua propia. Bueno, por aquí pensando en muchos asuntos. Bueno, normalmente pues tenemos la referencia de bibliotecas, estructuras como estas, aunque sabemos pues que no en todos los lugares vamos a encontrar estructuras similares, ¿cierto? Pero entonces también aludiendo a esa oralidad o a esas otras formas de nuestras comunidades, también pensando de pronto en cómo también esas maneras del conocimiento, porque si bien algo que nos han o de pronto se ha vuelto o se vuelve representativo en contextos universitarios, es que normal o incluso desde la escuela, normalmente el conocimiento es blanco, europeo, masculino, ¿cierto? Eso es parte también de eso que nos han enseñado. Entonces, esos tres asuntos implican o han implicado que cualquier epistemología distinta a cualquier otra forma, pues además de ser invalidada, subalternizada, poco reconocida. Entonces también tomando elementos de lo que venía comentando la compañera hace un momento y también en esa intención de resignificar también la importancia de esos otros o de mirar esas otras maneras, porque no es que no estén, no es que no existan, no, también qué otras maneras y cómo las estamos mirando, esos otros referentes, esas otras maneras, inclusive también qué idea tenemos también de los otros, de esas otras formas, porque como si bien hay un canon representativo, pues dejamos todo al canon representativo, o sea, también qué apertura tenemos de ir y explorar esas otras maneras. De hecho, también la importancia de esos otros referentes, de esas otras maneras, y no es que por el hecho de que haya una tradición oral, la tradición oral desaparezca, no, de ninguna manera. Al contrario, y también de ahí como qué bueno que estas estructuras también se transformen, también permitiendo esas otras maneras, porque entonces como desde la oralidad también podemos o se pueden generar otras maneras alrededor del conocimiento, otras prácticas que si bien, bueno, precisamente el hecho que sean distintas no quiere decir que por eso no podamos aprender de ellas. Y de ahí también esas otras maneras de conocimiento que también nos dejan otras visiones del mundo, otras construcciones y también, por ejemplo, esas otras formas de nuestras comunidades y cómo cuando acudimos, por ejemplo, a los alimentos, cómo a partir también de los alimentos aprendemos, porque no es solamente la elaboración del alimento, por poner un ejemplo, es todo lo que circunda la elaboración del alimento. Entonces, como elaborando el alimento se va aprendiendo, pero también se transmite, se conoce, se reconoce al otro. Y de ahí también esa necesidad de cómo espacios o contextos como este cada vez puedan ir, esas otras formas de conocimiento puedan ir llegando. Entonces también en parte por eso la importancia que ha tenido también esas luchas desde la lengua, no solamente por no dejarla desaparecer, sino también por esa resignificación de las mismas, por ejemplo, todos estos procesos de volver a la lengua ancestral. Entonces, cómo vamos aprendiendo también, cómo vamos conociendo. Y también vuelvo nuevamente con los referentes, eso también cobra una importancia gigante. Como también a partir de ahí vemos otras maneras, otras formas de entender el mundo. Entonces,
sí, la importancia de ello y que también estos espacios de bibliotecas, no solamente esa estructura en cemento, también se revitalicen en sí misma. Porque si vamos a ver, o en ejemplos así, las bibliotecas escolares. Entonces, a veces uno entra a una biblioteca escolar, están todos los libros de preescolar hasta 11. Normalmente son los libros de la misma editorial, casi siempre. Y los libros que no son de esa editorial, normalmente son muy pequeñitos o son unos libritos muy específicos que no es que no puedan estar allí, pero como también a partir de ahí también podemos podemos irlas transformando también. Entonces, transformarlas y cambiando también la práctica en la forma como se acerca a la lectura, pero también a quienes disponemos también para que conozcan de esas otras maneras, que si bien pues no solamente las epistemologías europeas han sido lo único. En un país como el nuestro, que es pluriétnico, entonces, bueno, ¿cuáles son esas otras formas también de leer? Y vuelvo y le reitero, no es que no las hayan, es también cómo nos hemos acercado o si las conocemos. Yo dejaría hasta aquí por el momento. Bueno, yo siento que pues a partir de la primera intervención que hice, pudo haber quedado como en el aire cierto dejo incendiario frente a lo que son las bibliotecas, o como David Murray lo llama, en guerra contra Occidente. Pues todas estas manifestaciones y emergencias son percibidas como una amenaza, como una nueva hegemonía que quiere plantearse con el máximo de nuestras creencias y pues de hecho ha motivado que Steven Pinker pues se plantee una defensa de la ilustración en la contemporaneidad. Y pues señalo esto porque no es así. Nosotros no estamos en guerra con Occidente, por lo menos yo no se la he declarado. Simplemente queremos que Occidente entienda su lugar en el mundo y es el lugar de cualquier otra provincia que existe. Su experiencia del mundo no es la única, sí es significativa y es valiosa para la humanidad, pero no es la única válida ni la única en su condición. Entonces, en ese sentido, el diálogo de saberes es supremamente importante para que tanto la filósofa como la bibliotecóloga se sienten con la mayora, ¿sí? Con la abuela de nuestras comunidades, intercambien conocimientos sobre lo que puede ser o no una biblioteca, dependiendo del contexto donde ésta se produzca. Y en ese sentido, me gustaría destacar que mi relación con las bibliotecas ha sido muy diversa. En principio fue vivida como una no relación, porque yo iba a la biblioteca y no me encontraba a mí mismo en lo que estaba en ella. O si me encontraba objetualizado, ¿sí? Como un objeto de conocimiento estudiado por otros, que de hecho no eran como yo, o no se veían como yo, o no vivían donde yo vivía, ¿cierto? Ni hablaban la lengua que yo hablo. Y escrito en una lengua, por supuesto, que no es mi lengua materna, por ejemplo. Entonces, en esa medida, esa no relación consistía en que por un lado no estaba ahí. Y cuando aparecía plasmado desde la mirada de otros. ¿Sí? Y hablo otros para nuevamente poner esa matriz colonial presente en esos atributos que describía Isa, ¿cierto? En el hombre blanco, heterosexual, europeo, produciendo conocimiento. No obstante, esta no ha sido la única experiencia que he tenido en la biblioteca. Han habido otras experiencias donde
He conocido, por ejemplo, una que ha replanteado su ser, se ha reposicionado frente al saber, como lo es la experiencia del Centro Cultural del Banco de la República en la isla de San Andrés, donde sí hay un lugar para los libros, pero por ejemplo también hay un centro de memorias orales. Cualquier abuelo, cualquier abuela que tenga una tarde libre puede ir a sentarse frente a un micrófono, ¿sí? Frente a una grabadora, a compartir esos conocimientos, y esa es otra forma de sistematización clave para la revitalización de estos saberes en el contexto cultural de las islas. Como ustedes saben, un contexto dominado por el turismo salvaje, por la asimilación cultural y lingüística a la norma cultural de la colombianidad hegemónica, de la colombianidad que no admite otras posibilidades de ser distintas a las de los Andes, ¿sí? Donde, por ejemplo, tenemos la experiencia de este departamento que constantemente se está leyendo entre montañas, pero desconocen su cotidianidad, que tiene la tercera costa más grande sobre el mar Caribe de Colombia. Y nunca se ha preguntado si en la misma medida que se autorreconocen como montañeros, montañeras, o reivindican la cultura arriera, pues reivindican también una cultura de mar, o unas culturas caribeñas, ¿sí? O unas culturas de frente al mar, no de espaldas a él. Entonces, señalo esto a propósito de la experiencia que Vivi nos planteaba en la pregunta sobre, bueno, cómo ha sido esa relación con las bibliotecas. Y pues destaco estas dos porque, pues afortunadamente, en la Universidad de Antioquia, no solamente a partir de espacios como los que estamos teniendo, donde ustedes de alguna manera también están confrontando todos los cánones disciplinares que han podido conocer en su experiencia académica, sino también a partir de otras experiencias como los diálogos sostenidos con la biblioteca Carlos Gaviria Díaz en ese tránsito hacia Centro de Recursos para la Investigación y el Aprendizaje, con toda esta mirada de CRAI intercultural y accesible, donde hay una intención franca por buscar recursos y capacidades que nos permitan generar condiciones para que la biblioteca enriquezca esa experiencia y trascienda, digamos, los marcos que la universidad como proyecto de Occidente le ha puesto como margen. Y a propósito del Centro de Documentación e Investigación Afrodiaspórica, aprovecho para extender un saludo solidario a mis hermanos, mis hermanas de Afrodea, que han de manera sostenida, vehemente, contundente, sostenido esta toma cultural a favor de la existencia de un centro de documentación e investigación afrodiaspórica. Ha mostrado en su despliegue performático que no es una intención, tal como se ha querido apreciar de manera reducida en algunos lugares institucionales, por tener colecciones de libros de autores y autoras afros. Esa es una comprensión muy reducida de lo que realmente es la aspiración de un centro de documentación e investigación afrodiaspórica. Aquí estamos hablando no solamente de reconocer la autoridad cognitiva y epistémica que tienen nuestros pueblos para la humanidad, para la academia, para la universidad. Estamos hablando también de representar el mundo desde todos estos saberes que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas como culturas y pueblos. Estamos hablando también de posibilidades de transformar el mundo
a partir de estos saberes reconocidos y representados. Estamos hablando de combatir el racismo en todas sus formas cotidianas, estructurales, ¿sí? Institucionales. Estamos hablando de acercarnos a ese horizonte donde la interculturalidad crítica sea una posibilidad, no solamente a partir de la justicia epistémica, sino de la justicia social. Porque de nada nos vale, ¿sí?, tener una colección de libros de autores y autoras afrodescendientes cuando en nuestras comunidades seguimos siendo desplazados y desplazadas, no solamente en términos territoriales, sino también físicos y culturales, tal como si tuviéramos que dejar de ser nosotros mismos y nosotras mismas para acomodarnos a esa norma cultural o para asumir el lugar que nos han querido dar en este país, que básicamente es el de la exclusión, el de la marginación, el de la discriminación, contraria a esa idea de paraíso racial que nos han vendido, donde nos han dicho que producto de las mezclas, producto de la factura colonial de nuestra sociedad, donde hemos podido encontrarnos, intercambiar pues nuestros valores, nuestras formas de ser y pensar, cuestiones como el racismo no son relevantes o no suceden. Y sí suceden. Y suceden, por ejemplo, en las bibliotecas blanqueadas que a veces tenemos, que no reconocen que en nuestros contextos hay unos pueblos originarios que llevan mucho más tiempo viviendo aquí que cualquiera de nosotros o quizás nuestros ancestros. O si en nuestra ancestría también reconocemos a los pueblos originarios, sabremos que ese latido, ese sentir que albergamos de arraigo, también tiene una raíz, un sustrato importante ahí que debemos revitalizar, valorar y respetar. Entonces yo dejaría ahí como para seguir tejiendo. Muchas gracias a todas, a Ticha también. Bueno, ya se me acabaron las preguntas, esas eran las únicas dos que iba a hacer. Pienso, cuando hablan del blanqueamiento también del hombre blanco heterosexual europeo, también pienso en Sousa, Giroux, McLaren, pues como que hay unos referentes que no son solo de las derechas o algo así, sino que también desde ese otro pensamiento, incluso desde los sures, nos toca ver también quiénes son esas autoridades, esas voces escuchadas, validadas, silenciadas, ninguneadas, un montón también de mujeres locales, o sea, cuando hablamos, yo qué sé, de educación popular, tenemos un nombre y solo un nombre que es un hombre, pero cuántas también mujeres han trabajado incluso de nuestro país alrededor de eso, pero es como es de importante que no tampoco ensalcemos a ciertos referentes o a unas únicas personas como poseedoras de la palabra, sino que justo esto nos está llevando a diversificar también la mirada frente a lo que nosotras validamos. Hay muchas bibliotecas en este momento que sí parecen pues como de por allá de la Edad Media, pero también hay muchas otras bibliotecas que parecen que no, pues ya la dieron toda y hacen mil cosas distintas. Cuando yo pensaba en esa pregunta, también pensaba en esas restricciones de las formas. Hablando con ellos antes, Andrea mencionaba eso que yo dije ahorita, que a veces pareciera que la universidad hablara pero no escuchara. Sí, que la universidad como hecho social había cambiado, pero que la institución parecía ser la misma. Y hablaba ella ahorita también del fuego, y una vez hablando también mencionaba de cómo, pues para ellos también la tulpa, yo qué sé, o sea, estar alrededor del fuego también había pues como las ideas, ayer en el conversatorio hablaban de la importancia de crear vínculos, ¿sí? O sea, eso es lo primario, o sea, tener un vínculo también afectivo, lo afectivo es lo efectivo para construir saberes, para poder compartir palabra. Y como aquí pues hay una restricción porque es que el humo nos estorba, se nos mete a las oficinas
no nos deja como concentrar. Entonces sí, venga, la universidad está abierta para ustedes, pero tenemos unas formas. Y si sus formas de pronto no están de acuerdo con las nuestras, entonces también tengamos unos límites. Eso pasa en la universidad a pesar de la mucha apertura, y eso pasa también en las bibliotecas, y entonces como que nuestro lugar, bibliotecólogos, bibliotecólogas en formación, va a ser siempre estar como atentas también a esas grietas. Hay quienes consideran que en las bibliotecas pues no se habla de tristezas, no son espacios para hablar de violencia política, allá no vamos a acompañar pues como dificultades emocionales. Lo estoy diciendo por una experiencia muy reciente que también me cuestionó mucho, o sea, cuál es el lugar y qué es de lo que sí podemos hablar. No vamos a psicoanalizar a nadie para nada, pero pues podemos escucharnos, podemos compartir palabra, puede o debería ser ese lugar. Ahorita también mencionaban mucho la palabra de transmisión, pues como de conocimientos, y si bien obvio la memoria se construye así también, ¿cierto? A partir de la transmisión, creería yo, quisiera creer que las bibliotecas son esencialmente pues para construir pensamiento, para que no sea un proceso de mera transmisión, que es lo que puede pasar con los libros, sino que sea un espacio justamente de interacción que nos permita pues generar como también otras ideas, como también otras formas de estar. Y lo que constantemente se habla sobre la subordinación frente al código escrito, la lectura y la escritura por encima de la oralidad, pues que también queda ahí el tema abierto. ¿Será que tratando de hacer bonito, también estamos cayendo en lo mismo cuando pretendemos como canalizar esas oralidades, esos saberes ancestrales que no son meros saberes, sino que son formas de justamente de que el conocimiento siga pasando? Cuando decimos no, te registrémoslo en el libro o en una grabación, o será que también habrá de haber un lugar para pues para que la palabra se comparta y se vaya también con el viento y que vaya quedando en nosotros. Pues tampoco es tan inverosímil, o sea, cuántas cosas tenemos hoy que nadie nos las escribió. Pues los juegos que jugamos todavía nosotros no los aprendimos leyendo. Y son los mismos juegos que yo jugaba y que jugaba mi papá y que jugaba el papito, y de alguna manera siguen hasta acá. Pero yo no lo leí. O sea, para yo aprender a jugar, yo qué sé, chupateo, para jugar Tintín corre, corre, eso yo no lo leí. Entonces también como perderle el miedo a la experiencia y no sobreponer, como que el saber está solo también escrito o solo contenido, ¿cierto? Eso de contenido continente. ¿Qué más iba a decir yo acá? No, ya. Maravilloso, muy bueno todo, muchas gracias. Les voy a rotar el micrófono y para rotarles el micrófono les voy a leer una cosa que dice así: y sabiendo comprendemos la diferencia entre usar las palabras para excavar sepulturas o para abrir surcos, que si lo que sabemos no sirve para ponerlo al servicio de la comunidad, solo servirá para aprovecharse de ella, que nosotros no aprendemos para destruir la tierra, sino para seguir viviendo en ella. Alfredo Mírez, que demás que ya lo conocen. Les voy a rotar la palabra y les invito a que coman. Ahí hay cositas para que compartan, muerden y rotan, cogen mandarina, desgajan y rotan, pues como para que también vayan ahí. Y alrededor del mandala hay unos papelitos que son unos separadores, que son un poema de Andrea Quelal, que ahorita espero también nos lo comparta, y son también para que se los lleven. Entonces, ¿quién alzó la mano? Ya, listo. Bueno, buenas tardes, ya, buenos días aún creo. Mi pregunta es más como para ustedes personalmente, y es desde cómo en ustedes nació esa necesidad de preservar su lengua y transmitirla a otras personas, porque hay muchas personas ajenas a eso, que es como, bueno, sí, me enseñaron esto, pero me lo quedo a mí. Y no es como ustedes, que por ejemplo ahora nos están mostrando esa idea de que se les está
¿Cómo decirlo? Bueno, no sé si me hago entender con la pregunta, pero es como eso. Hola. Hola, hola. Ah, sí. Em, digamos, por mucho tiempo se ha dicho que dentro de nuestro territorio ha surgido la necesidad de parte de las juventudes del despertar de la lengua. Y las investigaciones que se han hecho, las más recientes, han sido precisamente con la idea de ser compartidas para que nazcan nuevas investigaciones, ¿no? O sea, que, digamos, el tema de la lengua no quede en una sola persona, que no únicamente una sola persona sea la que ostente los parámetros para decir cómo se investiga una lengua o cómo se debe hablar una lengua o cómo se debe escribir una lengua, sino que sean muchos aportes. El proceso del despertar de la lengua de los pastos considero que es muy diverso porque estamos personas de todas las edades, hombres y mujeres. Y en ese sentido son muchas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, yo hablo desde las crianzas y desde ese saber que me han impartido mis abuelos y mis abuelas. Ellos fueron recuperadores de la tierra, que fue un movimiento pues muy importante que surgió en Colombia por allá en los 70, cuando los resguardos y las tierras indígenas y los territorios sagrados estaban en manos de terratenientes, ¿no? Y de alguna manera los indígenas también fuimos esclavizados, fuimos manos de obra. Entonces, yo vengo de esa herencia y de pronto de otra herencia de más adelante, dicen los mayores. Los mayores no hablan de un pasado como atrás, sino un pasado adelante, porque se entiende el tiempo como una espiral, como un círculo, algo no lineal. Y entonces esas mayoras de más adelante y esos mayores de más adelante también han hecho cosas importantes para que hoy las juventudes y en estos tiempos nos estemos pensando el despertar de la lengua. Han sido procesos que se han tenido que dar. Yo siento que uno de ellos fue el recuperar la tierra, porque el recuperar la tierra también nos permitió organizarnos por una causa, ¿no? Y los mayores dijeron, bueno, nosotros ya recuperamos la tierra, entonces ustedes, ¿qué van a recuperar? Entonces dijimos, para recuperar la tierra es importante leer la tierra, leer el territorio y no podemos leerlo o interpretarlo desde una concepción occidental o desde la lengua prestada, que sería el español, ¿no? Que nos ha servido pues para comunicarnos, pero que no representa el pensamiento propio del que hablaban los mayores. Entonces, hemos venido como haciendo esa lectura del territorio y nos hemos encontrado con mucha sabiduría que el mismo territorio nos ha dejado ver, ¿no? Entonces, los apellidos, por ejemplo, todos partimos del quién soy, de dónde vengo, quiénes han sido mis ancestros y también para dónde voy y cuál es el rol que yo tengo en este territorio. Entonces, reconocer qué significa el apellido o por qué tengo este apellido o cuál ha sido mi nombre o cuál es el nombre del territorio del que vengo, también ha sido partir de ese conocimiento que no se encuentra en una biblioteca y que no se encuentra en un libro, pero también ha sido un reconocimiento de un saber que pronto estaba mal interpretado, ¿no? Porque si uno mira la biblioteca por mucho tiempo fue garante de un conocimiento de los vencedores, ¿no? Entonces nos pusieron el ideal que la conquista fue un proceso pues de interacción entre culturas, que eso no fue salvaje, que eso fue pues maravilloso, pero entonces también que estamos agradecidos, bueno, pero eso también es como reconocer otros saberes y otra historia que está detrás de lo que también cuenta el mismo territorio y nuestros mismos ancestros. Entonces, yo siento que hoy el tema de la lengua no es algo que se lo guarde una sola persona, es algo que también hemos venido construyendo de la mano con muchas personas. El día de hoy, incluso el intento del hacer poesía es precisamente para eso, para que más personas se sumen, para que más personas se den cuenta que también tenemos una lengua, porque así como lo menciona la compañera, el día de hoy por los procesos de la civilización, de pronto por venir a la ciudad, de pronto por la falta de identidad,
hay muchos compañeros y compañeras de mi edad que de pronto están en otras lógicas de cultura, ¿no? Y que no se encuentran en la cultura indígena del pueblo de los Pastos. Y esto tendrá que ver de pronto, sí, por la civilización, por las nuevas tecnologías, pero también tendrá que ver con una cultura del narcotráfico que está fuertemente arraigada en el territorio ancestral de lo que hoy es el departamento de Nariño. Entonces, digamos, hay una lucha constante entre dos culturas, en este caso, pues la cultura de pronto del narcotráfico, de población indígena que está siendo mano de obra para el narcotráfico, pero también otras personas que nos estamos pensando también el tema de la lengua, ¿no? Yo siento que la idea es llegar a más personas, que el tema de la lengua no quede algo ahí en una sola persona, sino que llegue a muchas personas para que así podamos avanzar en la investigación, porque no tendría sentido que una sola persona, digamos, tenga ese conocimiento de la lengua y entonces se lo quede ella y el día de mañana se muere y entonces se acaba todo, ¿no? Entonces, ese no es el sentido incluso de la oralidad. La oralidad nunca ha sido egoísta, siento yo, y ha sido como compartida con todos y todas. Entonces, esa es como la experiencia desde el pueblo de los Pastos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Y de dónde surge ese interés? Pues ese interés surge de muchas cosas. Por acá incluso viéndolos, escuchando, si hay algo que nos han enseñado históricamente, es que en la historia o ciencia histórica predominan los vencedores, ¿cierto? Y eso en la historia colombiana tenemos un montón, incluso para el mundo. Pero también esa intención de dónde surge ese deseo de preservar las lenguas y todo eso, o nuestra ancestralidad. Bueno, precisamente como los vencidos no estamos en la escena y también en pro de ir descolonializándonos. Entonces también esa necesidad de volvernos a encontrar, de volvernos a recuperar, visibilizarnos. Precisamente pues la historia pues siempre a los grupos minoritarios, como así nos llaman, pues siempre nos dejó por allá a un lado. Entonces también volver o ese despertar, volvernos a encontrar, recuperar nuestras formas. Ahí también está en parte esa intención de preservar, pero no preservar como eso, así como hacemos con ciertos objetos de la casa, que los limpiamos con cuidado, los ponemos en ciertas áreas, que nadie los toque, que les cae polvo y eso es un asunto complejo porque hay que mantenerlos limpios y organizados. Más allá de mantener limpio o organizado, es recuperar esa vitalidad de lo que somos, volver a esa ancestralidad, volver a nuestras formas, a ese pasado. Pero no a ese pasado de trata transatlántica, no, a ese pasado de África que viene con nosotros, y de ahí la lengua. Entonces el swahili, el bantú, ¿por qué? Porque aunque quizá para uno que también lo está descubriendo y reconociendo, precisamente el español está lleno de todas esas otras lenguas, simplemente que no estamos tan conscientes de eso. Incluso los morfemas de muchas palabras, hay lengua bantú, están muchas de las lenguas indígenas ahí presentes. Entonces también precisamente dicen que la cultura es dinámica. Entonces también en ese dinamismo vamos transformando, pero a la vez también nos vamos recuperando también de ese blanqueamiento, de eso que también generó la colonia. Entonces, cómo volver a nuestras maneras. Entonces, volver al cuadro, volver a esas otras formas, a nuestras propias tradiciones. Ahí también hay una intención muy bella de preservar. Y nuevamente, gracias por esa pregunta. ¿De dónde nació mi interés por...? Ok. No, es una pregunta que tiene muchas respuestas. Disculpe que me ponga de pie, no quiero romper como el círculo. No me he integrado porque tengo un dolor lumbar que me lo impide, pero les cuento. Cuando el tiempo era tiempo, when time da when time, dice Nancy,
el hombre negro, la mujer negra, fue raptado en África y dispuesto en la mazmorra de un navío negrero donde tenían que emprender un viaje de meses, a veces de pie, sin mucho más alimento que una mezcla de harina y aceite de palma, en medio de la incertidumbre sobre cuál iba a ser su destino. A veces tenían que hacer las necesidades en el mismo lugar donde se encontraban. Imagínense la experiencia más deshumanizante en la que pueda situarse una persona. Esa fue la trata humana transatlántica. Los esclavizados eran dispuestos de tal manera que no pudieran comunicarse entre sí, porque era un temor muy vivo en los traficantes y en sus esclavizadores que compartiendo una lengua común pudieran tramar su libertad. Y de esta manera los africanos, las africanas fueron separadas y separados tanto de sus lenguas como de sus culturas. Y en ese sentido, al llegar a América, al llegar a la Via Yala, al Tahuantinsuyo, tuvieron que buscar formas o palabras para inventar lenguas completamente originales. Es el caso de la lengua criol del pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que es una lengua lexificada por la lengua inglesa, que en el arreglo colonial europeo, en la vertiente específica que a nuestro territorio le correspondió, estuvo dominada por británicos y por tanto esta era la lengua hegemónica y dominante. Una lengua cuyas palabras pertenecen en su mayoría, aunque no en su totalidad, al inglés, pero cuya matriz es africana. Y esta matriz africana se manifiesta en la sintaxis, en el orden que le damos a las palabras en cada una de nuestras expresiones. Es por eso que algunos en ese saludo inicial que les brindaba creyeron que estaban escuchando el inglés, pero quizás tenga alguna familiaridad, pero no total. Por ejemplo, cuando yo decía Manin Fiala 1, buenos días para todos y todas ustedes. Uno es una palabra que viene del Igbo y significa todo lo vivo que no sea yo. Así que únicamente no los estaba saludando a ustedes, sino a todas las presencias que aquí nos acompañan. Entonces fíjense que como esas ligeras variaciones, esas otras lexificaciones que tiene nuestra lengua, que es una lengua africana, tienen como posibilidad de significado. Mi amor por el criol lamentablemente fue un amor tardío, porque en mi vida escolar temprana tuve que separarme de él para procurar mi éxito académico, porque la lengua criol en el contexto de la escuela, no solamente colombiana o continental, sino colombianista, es decir, la escuela que buscaba afirmar por la vía de la educación una identidad nacional monolingüe, desconocía el criol como una lengua vehicular para la enseñanza y el aprendizaje. Y pues en esa medida cualquier niño o niña raizal que entraba a la escuela debía desapropiarse o asimilarse en términos lingüísticos para poder avanzar en su proceso académico. Yo no fui ajeno a esa realidad, tuve que vivirla en carne propia también, y siendo muy niño me separé de la lengua criol que había marcado ámbitos como el de mi familia paterna, el de los juegos con mis vecinos
de la cuadra, del barrio. Y parecerá paradójico, y lo es, que 700 millas náuticas de distancia, a distancia de las islas, me hayan permitido recuperar o tener o abrazar la intención de recuperar mi lengua ancestral. Fue en la Universidad de Antioquia, donde a partir de los cursos de criol de multilingua, tuve la oportunidad de lograr ese nivel de autoconciencia que había empezado justamente cuando empecé a problematizar la educación colonial que recibí tanto en la escuela como en la universidad. Fue un proceso en el que me acompañé de muchos otros estudiantes raizales que también estaban problematizando su experiencia en la ciudad, la experiencia de salir del territorio, del maritorio, porque el atributo físico determinante de nuestro espacio no es la tierra, sino el mar. Entonces nosotros no hablamos de territorio, sino de maritorio. Entonces esa salida del maritorio por mucho tiempo, dentro de esa lógica homogeneizadora de la nacionalidad colombiana, fue vista como, o sea, esa salida del maritorio fue vista como el culmen de un proceso de colombianización, donde debíamos asimilarnos en términos culturales y lingüísticos. Y yo viví la escuela y viví la universidad de esa manera. Y al encontrarme con una realidad que yo creía muy lejana, porque había sido una realidad que yo había dejado en mi maritorio, y de pronto no iba a encontrar aquí, me encontré con estudiantes raizales que se enfrentaban a un sinfín de dificultades en la educación superior, producto de las barreras culturales, de las barreras lingüísticas, de una nueva experiencia del racismo en la cotidianidad, en la estructura de la universidad que les hacía o les planteaba pues una afrenta y una nueva enajenación, una nueva desapropiación en esa lógica que ya venía acumulándose en ellos. Y fue a partir de esa experiencia que nació mi interés por reconciliarme con mi cultura, reconciliarme con mis ancestros, mis ancestras. Yo, como poeta, hay una anécdota que refiero en uno de mis poemas, dedicado a mi abuela paterna, porque en vida siempre me dio una barrera lingüística producto de esa desapropiación que yo sufrí para comunicarme con ella. Entonces esos elementos vivos de mi memoria, pues de la memoria cultural de nuestro pueblo que estaban presentes en ella, muchos de ellos no llegaron a mí a través de ella. Llegaron con posterioridad y, como les decía, a partir de esa experiencia que problematicé junto a otros raizales en la universidad. Y el poema decía más o menos así: This piepa cry, y got the words mi nebase, y setide. Y básicamente lo que dice palabras más, palabras menos, ahí compartí un solo verso porque no tengo aquí el poema escrito como tal, es en lengua criol. De hecho fue mi entrega final del curso nivel 1 de criol. Básicamente era una despedida a mi abuela. Un saludo y una despedida. Cosas que nunca pude hacer mientras pues ella estuvo entre nosotros y nosotras. Pude hacer, digamos, posteriormente, y fue una suerte de catarsis frente a esa herida colonial que me marcó, y fue la pérdida de mi lengua en pues esa experiencia de la escuela temprana. Entonces viví, de ahí nació.
No, porque le faltó la mitad del poema. Si lo dice Ya, lo completo. voy a buscar. Por allá alguien, ya se fue ya se fue Camilo, que tenía una bebé, que él había pedido la palabra. Entonces, si alguien más quiere hacer alguna última pregunta ahí, como comentario, lo que quieran. Decir cualquier cosa. Bueno, pues yo estoy gratamente sorprendida y conmovida, sobre todo conmovida con la participación de todos y muy admirada de la lucha que han tenido de forma interna y que la han exteriorizado maravillosamente y ayer también en algunas de las reflexiones decían esto, que es lo que les quería preguntar, porque el privilegio de leer, de comunicarse y de todo lo que se ha perdido, o de alguna manera lo que decían ahorita también, nos leemos el mundo todo el tiempo, leemos las bibliotecas, pero lo que les quería preguntar a los tres o al que me quiera contestar es algo de lo que me hace pensar que más que un deseo, como ahorita lo preguntaban, puede ser una necesidad de necesidad de lucha, ¿no? Más bien de su defensa. Y entonces les quería preguntar desde la biblioteca cómo podemos hacer, porque ahorita decían que no es suficiente tener colecciones, y en mi experiencia de desarrollo de colecciones les puedo decir que también es muy difícil adquirir material, porque te enfrentas a una burocracia para adquirir materiales simplemente. Si eso que ya es una lucha de por sí, ¿cómo le podemos hacer entonces desde las bibliotecas para incluir, para hacer una diversidad? Porque todos, lo que estaban platicando ahorita, pues también nos pasa mucho en México, muchísimo. Ahí tenemos una comunidad étnica diversa y no la estamos atendiendo. Y yo creo que también como chavos, ustedes chavas que están aquí, espero que tengan una... ¿No se dice Chávez? Oh, perdón. Espero que también lo hayan sentido como yo, así esa responsabilidad de llevarnos la lucha de todos, ¿no? Entonces, como que específicamente me gustaría saber de los tres, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Además de ya luchar contra la burocracia, de adquirir colecciones, de involucrarnos con la cultura, con las culturas que nos rodean, con toda la diversidad que nos rodea. ¿Qué más? ¿Qué podemos? ¿Qué más? Yo quería hablar, ya. Primero, muchas gracias por todo lo aprendido y lo dicho. De verdad es muy valiosa la información que nos llevamos, tanto los estudiantes que estamos aquí como también los exponentes de otros países. Bueno, yo vengo de un contexto peruano bastante racista, siendo totalmente sincera. Considerándome y considerando desde mi abuelo una cultura afroperuana desde el norte del país en el Perú, Chincha para ser más específica, desde pequeños nos enseñaron que teníamos que lasearnos el pelo porque era lo correctamente aceptado dentro del espacio y si no nos hacían bullying por eso. Yo tengo algo bastante curioso en ese aspecto, una experiencia muy chiquita que voy a comentar, y es que yo de tanta molestia que me daban mis profesores de que este pelo era distinto a los otros que eran muy bonitos y muy sedosos y que se podían peinar de forma maravillosa, y el mío que era algo totalmente inaceptable para ellos llevarlo suelto porque esa no era la cultura que ellos aceptaban. Un día yo agarré y me corté el cabello porque me dio tanto recelo ese espacio donde decían ellas sí son lindas porque son blancas y son lacias y tú eres negra y tienes un pelo rizado que no se adapta a nuestro estereotipo de persona perfecta. Con eso yo quiero mencionar, brindando todo este espacio de contexto racista que tiene el Perú y que lo sigue manteniendo, porque algo que comentó el compañero y que me encantó fue de qué sirve tener una biblioteca afroperuana, y se tiene una biblioteca afroperuana si la mayoría de autores que se tienen en la biblioteca afroperuana son blancos, que han analizado como objeto de estudio a los negros afroperuanos. Muy pocos autores afroperuanos han sido encontrados dentro de esta biblioteca. Yo pude gestionar ese proyecto y sé cuáles fueron las intenciones políticas detrás de esto.
Entonces, tomando en cuenta esto, yo quería, uniendo la pregunta de Blanca, que ustedes expliquen muy aparte de estos espacios de qué se puede hacer, es cómo rescatar la bibliografía tanto oral como escrita de la cultura afrodescendiente, enfocando afrodescendiente nada más, o indígena, para no caer en esos estereotipos de que ya, se tiene una biblioteca afroperuana, genial, pero se tienen autores blancos, no se reconoce todavía la cultura afroperuana como una cultura que está formando parte de la sociedad y mucho menos en la universidad todavía. Entonces, eso era para complementar mi pregunta. Si quiere, empiezan de allá. Sí. No tienen que responder les tres. Hay Ahora sí me toca. Mientras sigo pensando. Bueno, yo siento que las bibliotecas tienen como fuente la vida misma y dentro de la vida los universos simbólicos pues alternos a esta experiencia que hemos vivido pues en Occidente y sus manifestaciones propias en términos creativos. Creería que en la medida en que las bibliotecas se irriguen de estas fuentes, es más, no las perciban como fuentes únicamente, podrán enriquecer su experiencia. ¿A qué me refiero? A que las bibliotecas están vivas también. Y a veces en contextos urbanos, ni hablar de la ruralidad dispersa, ni hablar de pues otras territorialidades y espacialidades son ignoradas e invisibilizadas en la cotidianidad. Me gusta mucho plantear a propósito de esta nueva matriz de opresión que está en boga, de muchas denuncias que habla del edadismo o la discriminación basada en la edad de las personas. De cómo nuestros abuelos y nuestras ancianas son producto de esa invisibilidad o de esa ignorancia cultivada, donde sus saberes, sus conocimientos son despreciados, ¿sí? Y digamos que ellos no han llegado a esa edad o a esa instancia de la vida producto de una lotería que les otorgó un premio. Puede que la existencia o la longevidad parezca una casualidad o una cuestión de azar para nuestros tiempos, pero algo de saber nos enseña la vida y algo de saber entrañan nuestros ancianos y nuestras ancianas al conquistar ese momento vital. Entonces siento que en la medida en que entendamos que las bibliotecas están vivas y no únicamente están reflejadas en artefactos como libros, como bueno, cualquier tipo de representación que se erija con ese propósito, podremos advertir que hay muchísimas otras posibilidades de reconocer esa experiencia, ¿sí? Ahora, siento que en términos del escrito no hay una debida circulación de los conocimientos que están en ese formato o en esos recursos informacionales como los libros de lo que es la producción epistémica de pensadores, sabedores, sabedoras, pensadoras afrodescendientes e indígenas. Y eso es producto pues, de unas lógicas de poder que creo que no hace falta como ahondar acá porque en nuestra cotidianidad las percibimos, ¿sí?
en la medida en que son desconocidas en su humanidad, son desconocidas también en su conocimiento, en su saber. Entonces, creo que eso hace de alguna manera que cualquier producción en ese sentido, su circulación en este contexto se estime como irrelevante. Entonces, creo que es ahí donde hay un reto muy importante para las bibliotecas tal y como las conocemos en su canon pues más tradicional, pero siento que hay otras posibilidades y esas posibilidades están en romper, ¿sí?, con la ciudad letrada, en romper con la cultura escrita, en ir a los barrios, en derribar los muros, ¿sí?, que se han erigido para resguardar pues el conocimiento letrado, ¿sí? Y es siendo el conocimiento vivo, el conocimiento encarnado, a la experiencia de los pueblos y las culturas, de sus formas de conocer y pensar, donde hay otras posibilidades para que las bibliotecas sigan teniendo una relevancia cultural en nuestros contextos y no, pues en última se conviertan en otra institución relegada que al no contextualizarse lo suficiente y al no ganar arraigo, reflejando la realidad de lo que somos y la complexión cultural que nos habita, sea una intrusa, ¿sí?, sea algo que no nos refleje, sea algo ajeno, ¿sí? Yo dejaría ahí. Bueno, en relación a pienso que, bueno, ambas preguntas, gracias por dejarlas. Y puntualmente respecto a la primera, esas otras maneras, claro, y si bien concuerdo con el compañero en cuanto a que la biblioteca no solamente sea ese espacio de cemento, que también salga derribar esos muros. Yo concuerdo con eso. Y a su vez, pienso que algo muy importante es también cómo reconocemos al otro, cómo vemos al otro y reconociendo la experiencia vital del otro. Y lo traigo a colación porque, bueno, antes de pandemia, llegué a la biblioteca de EPM. La biblioteca de EPM, pues que está en zona céntrica, cerca pues de toda esta zona administrativa de Medellín, o lo que conocemos pues como la Alpujarra, ¿cierto? Yo entré y hubo algo que me llamó mucho la atención y era porque pues todo el entramado de la biblioteca o todo lo que se tenía en ese momento era en relación a la ciencia, inteligencia artificial, unos dibujos, unas cosas, muchachos, o sea, de verdad, el que ingresaba era llamativa. Pero entonces me ponía a pensar, qué interesante que esos pendones o que en esos espacios también estuviera, por ejemplo, el número pi, el poema del número pi, escrito por un hombre afro, porque eso también es ciencia. No, qué interesante que en esos espacios también estuviera, por decir algo, o contaran la experiencia del pueblo zenú habitando toda esta zona costera de Colombia, pues que si bien hoy por hoy cada vez que hay una temporada intensa de lluvia, literal la gente es viviendo sobre el agua, pero no era porque el pueblo zenú no viviera sobre el agua, era como el pueblo zenú aprendió a vivir con todas estas inundaciones y todo este tipo de cosas, y lo hacían de tal manera que permitía la temporada de siembra y toda esa serie de situaciones. O sea, ¿no les parece que eso también es ciencia? Y mire al día de hoy, con todos los adelantos tecnológicos que tenemos, y no, sigue inundado, la gente incomunicada con un montón de problemáticas. Pues ese tipo de cosas también debieran llevarse, porque eso además es también reconocer esas otras formas, reconocer esas otras posibilidades del conocimiento. Entonces también cómo también vamos trayendo esas experiencias de los otros, esas otras formas de conocer. Y claro, desde luego, en la medida en que la biblioteca salga, eso también le va a permitir impregnarse de lo otro que está allí, de la gente que está en las casas, de lo otro que está sucediendo, de lo otro que acontece.
Y respecto a la segunda pregunta, bueno, si bien pues claro, hay unas lógicas que se vuelven complejas porque volvemos a lo que hablábamos, a lo que estuvimos hablando buena parte y es que pues claro, cuál es el discurso también que predomina, qué es lo que necesita sobresalir, pero que también se debe tapar. Y cuando contabas la experiencia de tu cabello, ¿qué tal que hubieran visto el mío? El mío es Crespo 4C. Sí, el mío es Crespo 4C y recordé a, ay, sí, y recordé a Victoria Santa Cruz inmediatamente. Entonces, ¿cómo traer de pronto esos otros referentes? No, suelto no, de verdad, es apretado, sino que claro, de esas cosas que uno, de esas partes, de esas cosas que la colonización nos deja, de que claro, es el cabello feo, no se ve bien, entonces claro, uno con los años como parte también de esa experiencia vital de volver, porque uno también vuelve y es necesario hacerlo, es que uno lo va aprendiendo a manejar, porque claro, de primera entrada no, es enredado, es difícil y un montón de cosas. Bueno, no es formal, se vio horrible. No, yo también me alisaba el cabello, pasan muchas cosas. Pero claro, ese asunto de los referentes, pues claro, eso implica también como parte de esa conciencia, porque, y lo digo en la conciencia en la medida en que uno también lo va descubriendo. O sea, a veces no llega eso así de un momento a otro, sino que uno poco a poco lo va descubriendo y de ahí también la importancia de no solamente reconocer la necesidad de ellos, sino también en pro de que vamos cuando aludimos a esos referentes, también que buscamos más allá, porque si bien es una lucha política, ¿qué más queremos proyectar con ella? Entonces ahí también surgen los referentes, que si bien no vamos a reconocer del que el racismo sigue ahí, y eso es una muestra puntualmente de ello, racismo epistémico, o sea, si bien claro, porque no es solamente el racismo, no solamente se reduce a impedirle la presencia al otro en ciertos lugares, pues hoy ya no tenemos grilletes, no tenemos cadenas, pero como este tipo de cosas también siguen racializando, en la medida en que seguimos desconociendo esas otras maneras y que sigue imperando. ¿Cómo de pronto esos asuntos se van subsanando? Bueno, con investigación, a medida que uno los va entendiendo, ¿cierto? Creo que eso es de las cosas importantes. Ahora sí empezó la fiesta, muchachos. Gracias. Muchas gracias, Isa, muchas gracias, Ticha. Ustedes. Justo a tiempo, compañeros, vamos a dar, buenos días, ¿cómo amanecen? Vamos a dar por terminada esta conversa. Muchas gracias a todos, todas por la escucha, por la participación, a nuestras invitadas, invitado. Y para la caravana vamos a terminar con un poema que nos va a regalar la compañera Andrea Quelal. Por favor, que se sintonice con... Bueno, pues como un poquito de la pregunta de las compañeras es, claro, ¿no? ¿Cómo hacemos para pensarnos unas bibliotecas divergentes, alternas, pensadas por y para nosotros, pero que de pronto no caigan en que los autores o las autoras o lo que esté presente en ese espacio sean personas que han hablado, que han escrito sobre nosotros, cayendo en la objetivización, ¿no? Digamos, eso es una constante crítica porque de pronto si nos ponemos a hablar o a seguir un poco el proceso investigativo de la lengua de los pastos, hay una oralidad que se ha perdido, fruto de la conquista, fruto de la evangelización, fruto incluso de la misma religión. Entonces ha sido necesario de pronto partir de lo que han dicho otros como para mirar si esto es real o no, o cómo entendieron esos otros de afuera las dinámicas internas del pueblo de los pastos y de por sí pues la lengua. Entonces yo siento que no es como es que estamos enemigos con Occidente, como lo decía Steve, sino que también es como de pronto trabajamos de la mano, ¿no? Y bueno, ya, el poema. Sí. Bueno, el poema se llama Nahuangaquer y dice así: Trasquilar esquilar, tutanam puram, tisari lara batanar, canguanga midmal, nan midmal nan cuayartas, tutalampa chilquer nan midmal, ampatas apa apa,
Inguaín, Put Cumbal Puch, Guanga Adcual Charán Champus Mote, Azatatαμue Sur de Nguanga, Quinchil, Comuel, Chonta, Cascuarte, Talma Calruana, Talma Oscuranape, Paasatatamues Puelpía, Chutun Cuar Piarquer, Tangam Piarquer, Cuaranimbajoa, Guanga Adcalpuel Chauquer, Adguanga Alcalpuel Chauquer Puentesar, Adguanga Malguía Larinachil, Ampatulga Padguanga, Tadmaín In Echampa. Trasquilar y esquilar, la vida se teje en espiral, tizar, hilar, abatanar, junto con la abuela caminar. Mis pies son caminantes, vengo del cuallar. La mañana es fría, pero es precisa para descalza andar. El sol nace con el día y aún le falta despertar. El hermano fuego nos abriga mientras el cumbal de blanco se deja divisar. La abuela prepara champús y mote mientras el taita urde en la guanga. Con quinchil, comuel, chonta y cuascuarté ya es tiempo de tejer la ruana. Ya es 3 de oscurana y el abuelo dice que hay que sembrar el morocho, que el chutún cuidará del cultivo y que el tangán guardará el alimento. La abuela trenza mis cabellos negros así como sus abuelas trenzaron en el tiempo. Mi rostro es rostro de mujeres pastos, ancestras con forma de perdices en el viento. El día oscurece sanador, la noche oculta la sonrisa de mi abuela. Es hora de avivar la candela que el fuego suele ser conversador. Pai. Muchas gracias. Qué sonoridad, qué bonito. Bueno, no, ahora sí, no siendo más. Aquí venden almuerzos, estamos obstruyendo el paso, pero aquí van a poner un puestecito de almuerzos muy buenos, recomendados. Entonces, muchas gracias y que sigan disfrutando de la Semana de la Palabra. Ahorita que a las 11 es el taller de títeres de forma en el CRAI. Y a las 3 también hay taller allá en el CRAI. Entonces, para que estén atentas, se pueden llevar los poemas. Muchas gracias a les invitades y a los participantes.